Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: Átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Buenos días para todos y para todas, espero que estén teniendo un excelente domingo. El texto que hoy nos convoca se encuentra en el Evangelio de Mateo, un evangelio que fue escrito hacia el año 80 después de Cristo. Ya habían pasado 40 años desde la crucifixión de Jesús. Y como en todo relato que nos narra la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, podemos reconocer tradiciones orales, escritos fragmentarios, que después pasaron a formar parte de la narración que nos llega hasta hoy. Narración que sin duda hunde sus raíces en la predicación y en el anuncio de la buena noticia por parte de Jesús y de su praxis histórica, pero que sin duda también en su ordenamiento y en su disposición viene a responder a interrogantes y preguntas de la comunidad en la cual se narró, en este caso en la comunidad de Mateo. Jerusalén, la ciudad que fue centro de la fe y de la cultura judía, había sido destruida hacia el año 70 por Roma. Una memoria de esto puede llegar a leerse entre líneas en el versículo 7. La diversidad de grupos religiosos de la época de Jesús va desapareciendo de la escena pública y el fariseísmo, uno de aquellos grupos, comienza a constituirse en el grupo hegemónico que reclama para sí la tradición que llega, o que haya su base en el Antiguo Testamento. Empero la comunidad de Mateo también era heredera de estas tradiciones a través de la predicación de Jesús, a través de la buena noticia de Jesús. Por lo tanto, las discusiones
que se habían dado entre los fariseos y Jesús adquieren para la comunidad de Mateo un significado muy relevante. Comienza el versículo 2: fue hecho semejante el reino de los cielos a... Y de esta manera nos introduce en la parábola sobre la que hoy reflexionamos. ¿Cómo es este reino de los cielos que nos habla la parábola? ¿Cómo era el reino de los cielos o el reino de Dios según como lo entendían los fariseos? Los versículos del 1 al 10 y el 14 responden a este interrogante, a esta pregunta. Por otro lado, los versículos 11 al 13 pueden considerarse como otra parábola que se integró o se anexó a esta otra, y que por lo tanto responde a otro interrogante, a otra pregunta de la comunidad de Mateo. En los primeros 10 versículos se nos narra la historia de un rey que, con motivo de la boda de su hijo, elige invitar a personas a su fiesta. El programa del rey, podríamos decir, que eran que sus invitados disfruten de una mesa compartida. Pero ellos se alejan de este programa persiguiendo sus propios objetos, sus campos y sus negocios. Y algunos se disponen hasta llegar a realizar acciones violentas o incluso ocasionar muerte con tal de no participar de la mesa a la cual habían sido invitados. Generalmente, las parábolas contraponen un sentido esperado a un sentido inesperado. Ante los reiterados rechazos de la invitación, esta parábola nos sorprende. Nos sorprende con una radicalización de la invitación. Ahora, todos y todas son invitados, sin ningún criterio, ni siquiera uno moral, y ni siquiera de una moral dicotómica que divida entre buenos y malos. Dice el versículo 10: las bodas fueron llenas de convidados. Mejor se traduciría que se llenó de reclinados a la mesa. El simbolismo de hospitalidad que representa la mesa en el mundo semítico es llevado más allá de lo esperado, a una incondicionalidad. En este contexto, leemos el versículo 14 como una respuesta. ¿Cómo fue hecho el reino de los cielos? ¿Cómo era para los fariseos el reino de los cielos? O mejor, ¿para quién era este reino? Muchos son llamados y pocos los elegidos. El reino es ahora de los y las llamadas y llamados, no de unos pocos escogidos. No hay criterios que nos permitan calcular. Todos y todas en los cruces de los caminos son llamados y llamadas. No hay una élite, no hay alguien que pueda proclamar una hegemonía o privilegio sobre una mesa que es de todos y de todas. Los versículos del 11 al 13, como dijimos, pertenecen a otra parábola que se anexó a la primera, la cual relata que uno de los reclinados a la mesa no está vestido como el rey esperaba que esté y por lo tanto es apartado. ¿Qué es esta vestimenta? Los comentaristas especulan mucho, pero en el marco de los primeros 10 versículos podemos decir lo que la vestimenta no es. No son acciones de una moral determinada, no son buenas obras, no es nada que esté como criterio para participar o no de la mesa.
Algunos artículos señalan una problemática interna a la comunidad de Mateo. Una problemática con aquellos que, participando de la mesa, no vivían de acuerdo a la justicia del reino. Por lo que podemos leer en estos versículos una respuesta a esta problemática de la justicia para con el otro y para con la otra. Pero ojo, esto nunca es condición, sino más bien fruto y resultado de haber sido encontrado en los cruces de los caminos, por el llamado, por haber sido hechos parte de una mesa amplia de todos y todas, por haber sido alcanzado por una hospitalidad incondicional que con su abrazo desplazó nuestras propias agendas, nuestros propios negocios y nos puso delante el rostro del otro y de la otra y su reclamo de justicia. En un mundo de meritocracia, donde para ser reconocido como una vida digna hay muchas condiciones, puestas por los que ostentan la hegemonía o los lugares de poder en nuestra cultura, ante todos estos predicadores de la mesa para pocos, Jesús predica un llamado incondicional a la mesa del reino, donde todos y todas podemos sentarnos. En un mundo donde reina la injusticia contra lo otro, contra todo lo que no encaja en los proyectos egocéntricos, somos hechos parte de la justicia del reino de Dios, en el encuentro con el otro, con la otra. Que así sea para ustedes y para mí.